Esta sentencia, en definitiva, lo que hace es poner fin a las dudas que en su día se planteaban desde Consellería acerca de la posibilidad de que nuestros alumnos puedan realizar prácticas en centros sanitarios públicos. Es una alegría constatar que el Tribunal Supremo ahora, como hizo en su momento el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, afirma que sí, que nuestros alumnos pueden realizar esas prácticas a través de convenios de cooperación educativa que deben firmar, en este caso, pues la propia universidad y la administración. Lo cierto es que desde la llegada de la consellera Ana Barceló a Sanidad Universal y Salud Pública se retomaron las negociaciones y hoy contamos con convenios de colaboración que dan cobertura a las prácticas de nuestros alumnos en centros públicos. Esta es la línea a seguir, ¿no? Entender que administración y universidad tenemos que garantizar la mejor formación posible de nuestros jóvenes universitarios, los que estudian en universidades públicas y los que lo hacen en universidades de iniciativa social como la nuestra.